la formó a ella como persona quien es. And a Christ follower. Una seguidora de Cristo. The story was filled with pain. La historia fue llena de dolor, The lost child. de la pérdida de un bebé, Recovering from it. el tiempo de recobrarse And being able to minister to others. y capaz de ministrar a otros. My story is not one of pain. Mi historia no es como la de ella, Nor was a desperate point in my life. ni en un momento desesperado de mi vida. When I accepted Christ as my Savior. Cuando acepté a Cristo como mi Salvador. It is the story Aún así es una historia of God's pursuit, que Dios me siguió, His grace, me dio su gracia and His love for us. y su amor hacia mí, hacia nosotros. I grew up in a large family Yo crecí en una familia numerosa, with 3 brothers and a sister. con 3 hermanos y una hermana. My mother made sure that we went to Catholic Mass Mi mamá se aseguraba que fuéramos a la iglesia católica and attended Sunday school. y que atendiéramos a las clases dominicales. I certainly knew who Christ was, Yo sabía que quién era Cristo, but I don't believe I was a true believer. pero aún así creí que no era un verdadero creyente. During high school and college, Durante el colegio, I stopped going to church. dejé de atender a la iglesia. I continued to be successful in my studies. Continué siendo bien estudioso y exitoso en mis estudios. And I eventually got a great job at a company. Eventualmente tuve un gran trabajo en una buena compañía. And my career continued to advance. Y mi mi carrera siguió, avanzó. I met my wife Lisa. Conocí a mi esposa Lisa. We got married. Nos casamos. A second marriage for both of us. Ambos es nuestro segundo matrimonio. Lisa and I wanted to have children. Lisa y yo queríamos tener bebés. And she got pregnant quickly with our first child. Rápidamente ella quedó embarazada con nuestro primer bebé. I didn't know it yet, Aún así no lo sabía. but this was the beginning Pero este fue el principio of God's working in my life. de que Dios empezó a trabajar en mi vida. With my daughter Bella, Con mi hija Bella, my heart changed, mi corazón cambió. and I've been hearing more about her than myself. Y me empecé a importarme más de ella que a mí mismo. About a year later, Un año después, my daughter Katie was born, mi hija Katie nació. and now I had 2 beautiful baby girls. Ahora tengo 2 hermosas hijas. But my wife and I still wanted to have a son. Pero aún así mi esposo y yo queríamos un hijo. She brought up the idea of adoption, Entonces ella dio la idea de adoptar. and although I hadn't considered it before, Aún así yo no le había dado pensamiento. something moved in me to say yes. Pero algo dentro de mí me dijo que sí. We spent the next 2 years Entonces pasamos los 2 años in pursuit of adopting 2 boys from Guatemala. buscando y en adoptación a 2 niños de Guatemala. The process had its ups and downs, El proceso tuvo bajas y subidas with several lost children. con diferentes niños. On one occasion, En una ocasión I saw a beautiful girl put up for adoption vi a una niñita que estaba disponible para ser adoptada. and convinced Lisa to adopt her instead of the son. Entonces convencí a mi esposa que adoptáramos a la niña en vez de un niño. We eventually adopted Eventualmente adoptamos a newborn boy a un niño recién nacido and a 5-year-old girl. y una niña de 5 años de edad. Watching how the Lord opened doors, Viendo cómo el Señor abrió las puertas, I began to think empecé a pensar that maybe something bigger was behind all que this. algo más grande estaba detrás de todo eso. So in the winter of 2006, Entonces en el invierno de 2006, Lisa's aunt invited us to her church. la tía de Lisa nos invitó que fuéramos a la iglesia de ella. And almost immediately, Casi inmediatamente it seemed like God was speaking to me sentí que Dios me estaba hablando through the pastor. por medio del pastor. He was encouraging me to read the Bible. El pastor me estaba exhortando que empezara a leer la Biblia. Now, when I was growing up, Cuando yo estaba creciendo, the Bible in my house la Biblia en mi hogar was a white book era un libro blanco that
estaba en la mesa We were not allowed to touch it, y no teníamos permiso de tocarla let alone open it. y ni por lo menos abrirla. I got a copy of the Bible Entonces tuve una Biblia and began reading the Gospels. y empecé a leer los evangelios. I quickly saw the Gospels Y rápidamente vi a los evangelios referencing the Old Testament, que siempre se refería al Antiguo Testamento. and I knew I had to read the book Y entonces sabía que tenía que leer ese libro, from beginning to end. desde el principio a su final. Something I was not looking forward to, Algo que en realidad no tenía el ánimo de hacerlo. because I knew the first Porque sabía books of the Bible que los primeros libros de la Biblia contained hundreds of laws que tenían un montón de leyes, and page after page of genealogies. páginas y tras páginas de genealogía. But I persevered, Pero perseguí, like it teaches in James 1:4, igual como la enseñanza de Santiago 1:4, to become complete and mature. To become complete and mature. que nos dice que seamos completos y maduros. Of course, I was rewarded Por supuesto, mi premio for my efforts. fue premiado, mi esfuerzo fue premiado. With each book of the Bible, Con cada libro de la Biblia, my life moved closer to Christ. mi vida se acercaba hacia Cristo. Much later, I would realize Mucho más después me di cuenta that God had promised us in the Bible. que Dios nos tiene esa promesa en la Biblia. Verses like Matthew 4:4, Como el versículo que vamos a leer en Mateo 4:4. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Mateo 4:4. ¿O yo se los leo? Sí, lo voy a leer. Mateo 4:4 nos dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. or Joshua 1:8, O también podemos leer en Josué 1:8. En Josué 1:8 la palabra dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. it took me about a year and a half Me tomó como 1 año y medio to complete the Bible. para terminar de leer la Biblia. About halfway through, En mitad de leer la Biblia, there was one passage that spoke to me, había un pasaje bíblico que me habló fuertemente and it made me realize y me hizo darme cuenta why I was not close to God before. por qué no estaba acerca de Dios antes. It is Jeremiah 9:23. Y ese versículo se encuentra en Jeremías. En Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. Y lee: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía. Se alabe el valiente y el rico. Se alaben en sus riquezas. Mas alábense en todo el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiere decir Jehová. As a man, Como hombre, I realized me di cuenta I was boasting of my wisdom, que me estaba apoyando en mi sabiduría, my strength, en mi fortaleza, and my riches, en mis riquezas, when they were not mine, pero no eran mías, but given to me by God. pero fueron dadas a mí por Dios. I was not successful because of me, No era yo exitoso porque yo, but because of God's grace in my life. pero yo era exitoso por la gracia de Dios en mi vida. Even though I was not following Him. Aún así, cuando no lo estaba siguiendo, He began to soften my heart Él empezó a ablandar mi corazón and directed me to serve
y me dirigió a servir. and led me to serve here in Honduras. Y me dirigió a servir aquí en Honduras. Just like the Great Commission. Así como la gran comisión Acts 1:8. que encontramos en Hechos 1:8. Y lo voy a leer. Hechos 1:8 nos dice: pero recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. What I found Lo que encontré, was I was receiving much more que estaba yo recibiendo mucho más than I was giving. de lo que yo estaba dando. I've seen people in your community Yo he visto gente en tu comunidad give to others what they have. que dan aún lo poquito que tienen a otros. Like the poor woman in Luke 21, Como encontramos en la mujer pobre en Lucas, who Jesus said en la cual Jesús dijo, put in more than all the others, ella ha puesto más de que los otros han dado, because she gave out of her poverty. porque ella dio de lo poquito que ella tenía. I am still giving out my wealth. Pero aún así yo estaba dando de mis riquezas. I also También yo have had the benefit of seeing tuve el beneficio de ver great change in the people of the teams I lead. de ver cambio en la gente que yo traía en los equipos. A great reward for my service. Esa es una gran recompensa. More recently, Aún más reciente, I have realized that God me he dado cuenta que Dios has been constantly pursuing me. constantemente Él me ha estado siguiendo. Like the parable of the lost sheep Como la parábola que leemos de la oveja perdida in Luke 15:1. en Lucas 15:1. The Lord left his flock Que el Señor dejó el resto de las ovejas to come find me para buscarme a mí and pursue me. y para seguirme a mí. When he found me, Pero cuando Él me encontró, he rejoiced. Él regocijó, Él se alegró. The lesson here, La lección aquí that it is never too late es que nunca es tarde to come to Christ. de venir a Cristo, He is pursuing you. porque Él te está siguiendo Turn and walk into his arms. para que tú regreses a sus brazos. One message Un mensaje I would also like to share today que quiero compartir contigo is about men's role es el rol de un hombre in their families. en las familias. This is an area Esta es una área that God has spoken to me que Dios me ha hablado a mí, to change, que yo debo de cambiar, to become the spiritual leader of my family. que tengo que convertirme en esa guía espiritual para mi familia. It is my God-given right Ese es el derecho que Dios me ha dado a mí, to be that spiritual leader. que sea ese guía espiritual. With this comes Con esto viene great responsibility. también que Responsibility. con esto viene una gran responsabilidad. A responsibility La responsabilidad that is not taken lightly. que no se debe de tomar a la ligera. I knew I would have to instruct my children Yo sabía que con esa responsabilidad tengo que disciplinar a mis hijos in God's word. en la palabra de Dios, Like it says in Deuteronomy como nos dice en Deuteronomio 11. Fix these words, Y toma estas palabras mind in your heart, en tu corazón and mine. y en las mías, Tie them y amárralas as symbols on your hands como un símbolo en tus manos, and bind them to your forehead. y también amárralas en tu cabeza. Teach them to your children. Y la palabra también dice que le enseñemos a nuestros hijos, Talk about them when que hablemos acerca de ellas you sit at home cuando estamos en el hogar and when you walk along the road. y cuando caminamos juntos, When you lie down cuando te acuestas and when you get up. y cuando te levantes. I received Yo recibí enormous joy un gran, enorme gozo from watching my children en ver a mis hijos learn about Jesus, aprender de Jesús have a relationship with him. y verlos tener una relación con Cristo.